Pues seguimos con el estilo indirecto, el reported speech o indirect speech, y le vamos a complicar un poquito. En el vídeo anterior habíamos visto el tema de los statements. Bueno, pues ahora vamos a empezar viendo el tema de las preguntas. Entonces, lo primero de todo que hay que decir es que no nos podemos olvidar en el tema de las preguntas la parte común de lo que era el realizar un estilo indirecto, es decir, el tema de los cambios en los pronombres, los posesivos, etcétera, el cambio en los tiempos verbales y las expresiones de tiempo, porque las vamos a tener que seguir haciendo. Pero ahora hay que añadir un poquito más de dificultad. Cuando hablemos de preguntas, además de todo esto, hay que añadirle que el verbo introductorio va a ser distinto. Es decir, ya no vamos a utilizar el verbo say, por ejemplo, o el verbo tell, sino que vamos a utilizar un verbo de pregunta, como por ejemplo, el más típico que hay es el ask. También vamos a necesitar utilizar o if o una partícula de WH. Ahora lo veremos con un ejemplo. Y por tercera cosa, también va a haber un cambio en el orden de las palabras. Vamos a ver un ejemplo. Si en un statement normal teníamos cosas como Peter said to his sister, I have bought you this present today. Y entonces había que tener en cuenta aquí un pronombre personal, aquí otro pronombre personal, aquí un demostrativo. Luego teníamos el cambio del tiempo verbal y además el cambio de expresión de tiempo. Todo esto era la parte común y esto hay que cambiarlo. Y nos quedaba la frase Peter said that he had bought her that present that day. Bien, esto era común. Pero ¿qué ocurre si en lugar de decirlo hace una pregunta? Pues tenemos una pregunta directa como por ejemplo esta. Peter asked his sister, Did he buy you a present yesterday? Entonces lo que os decía, el verbo introductorio ya no es el say, es el ask. El ask en este caso, pero puede ser cualquier verbo que indique esa pregunta. Vale, aquí como tenemos una pregunta en la cual es de sí o no, es decir, no tenemos una partícula interrogativa, lo que vamos a hacer es unirla con el if. Aquí lo uníamos con el that, aquí lo uniremos con el if. Vale, siguiente cosa que hemos hecho ha sido el cambio de tiempo verbal. Fijaos que aquí hay un pasado simple, pero aquí tenemos un pasado perfecto. El cambio de tiempo verbal era común a todo, pues aquí no nos lo podemos saltar. Lo que ocurre es que quiero que veáis que esto es la parte más complicada que yo creo que puede haber, que es el orden. Porque en una pregunta directa hacemos una estructura de pregunta, es decir, auxiliar, sujeto y verbo. Sin embargo, a partir de este if, lo que vamos a tener que hacer es la estructura de una afirmativa, es decir, primero el sujeto y luego el verbo. ¿Vale? No vamos a poner if had he bought, no, hay que poner if he had bought, ¿vale? Porque es pregunta indirecta, ¿vale? El cambio de orden se hacía en las preguntas directas, en las indirectas es como si estuviéramos haciendo una afirmativa. Y luego veis que no le estoy prestando atención aquí, pero también hemos hecho cambios en los pronombres, pues este you lo hemos pasado a her, el yesterday lo hemos pasado a last day, ¿vale? O sea que esos cambios se siguen haciendo porque son en la parte común, pero en las preguntas sobre todo hay que fijarse en eso. Ha cambiado el verbo introductorio, aquí hemos enlazado con un if y el orden como si fuera una afirmativa. Vamos a ver otra pregunta. Peter asked his sister, What did he buy you yesterday? Y aquí sí que tenemos un what, aquí tenemos una partícula interrogativa. Así que se va a hacer muy parecida, pero fijaos. Peter asked his sister what he had bought her yesterday. Es decir, ponemos el nuevo reporting verb, el verbo introductorio. Aquí en lugar de leave, aprovechamos este what. Es decir, cuando tengamos una pregunta que tenga una partícula interrogativa, what, how often, why, when, etc.,
la aprovechamos y la ponemos aquí para unir las dos partes de la frase. Pero a partir de ahí, lo mismo, sujeto, verbo y todos los cambios que haya que hacer. Por lo tanto, las preguntas tienen el doble de complicación que los statements, ¿vale? O sea, tenemos las tres partes en común y las tres partes específicas y no podemos romper nada. Pero también tenemos órdenes. También podemos hacer un estilo indirecto de una orden. Por ejemplo, una orden sería Lucas said, open the door. O Lucas told me, don't close this window. ¿Vale? Estos son órdenes. Pero lo primero de todo es saber cómo sé yo que es una orden. Claro, porque yo sé que las órdenes se harán de una manera distinta en un estilo indirecto. Pero ¿cómo reconozco yo que es un estilo indirecto de una orden? Muy fácil, hay imperativo. Y vamos a encontrarnos con un open o con un don't close. Es decir, un verbo en infinitivo tal cual, sin sujeto. Acordaos que el imperativo es el único momento en inglés donde no hay que poner sujeto. Y el imperativo en negación se hace poniendo directamente el don't. Entonces tendremos un verbo tal cual, open, close, read, sit, ¿vale? O con el don't open, don't close, don't come, ¿vale? Entonces, en el momento que tenemos localizado que es una orden, porque vemos esta estructura, ¿cómo se hace en el estilo indirecto? Bueno, pues, aunque no os lo creáis, no hay que cambiar tiempos. Es mucho, mucho más fácil. Solamente hay que poner el to. Vamos a verlo el ejemplo. Lucas told to open the door. ¿Vale? El verbo said ya no lo ponemos, vamos a poner un verbo que indique orden. Por ejemplo, el told. O por ejemplo, el ordered. Pero después, claro, es un imperativo. No lo podemos poner ni en pasado continuo, ni a ver cómo lo ponemos. Nada, como es una orden, le ponemos el to. Con lo cual, súper sencillo, pero ojo, antes he tenido que reconocer que es una orden. Una vez que sabemos que es una orden, decimos, qué bien, qué suerte que tengo que me toca hacer un estilo indirecto de una orden, que son los más sencillitos. Porque si no, no saldrá. Empezaréis a poner Lucas said that he... y ya no sabréis seguir. También podemos añadir el objeto, es decir, podemos poner Lucas told me, Lucas told him, Lucas told Peter, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos puesto Lucas told me, ¿vale? Entonces, podemos poner a quién se lo decimos o simplemente a que lo ordenamos y punto, ¿vale? Aquí sería algo así como Lucas ordenó abrir la puerta, pero no sabemos a quién se lo dice. O, por ejemplo, Lucas me ordenó abrir la puerta. Lucas told me to open the door. Vale, ¿y qué ocurre si es negativo? Porque aquí tenemos una orden en negativa. Bueno, pues con los negativos lo que hay que hacer es un not. Siempre que tengamos un infinitivo con to, la manera de hacer la negativa es con el not tal cual. Ejemplo, Lucas told me not to close that window. ¿Veis? El not close se ha convertido en not to close. Ojo, también hay que hacer esos cambios, como por ejemplo el this window cambiaría a that window. De eso tampoco nos podemos librar, de las expresiones de tiempo. ¿Veis? Hay que hacer otros cambios que eran comunes también a los statements y a las preguntas. Como por ejemplo, si yo digo, Lucas told him, write this letter for me now. Pues si yo lo que quiero hacer es el estilo indirecto, ¿qué voy a hacer? Pongo un verbo introductorio de orden, en este caso el told. Como es un imperativo le pongo el to write, pero luego tengo que estar cambiando. El this lo cambio por el that, el me lo cambio por el him y el now lo cambio por el then. Estos cambios ya los habíamos hecho antes también, pues ahora los tenemos que seguir haciendo. Y nos queda ver un poco lo que son las requests. ¿Qué es una request? Es una petición. ¿Y cómo sé yo que esto es una petición? Pues fijaos, una petición es una especie de orden encubierta que por educación la convertimos en una pregunta o le ponemos al final un please.
Ejemplo. Si decimos, Anna said, "Can you open the door, please?" ¿Esto es una pregunta realmente? Bueno, sí, gramaticalmente es una pregunta. Pero si alguien nos dice esto, ¿realmente nos está preguntando si somos capaces de abrir la puerta? Porque en ese caso sí que habría que hacerlo como una pregunta normal y corriente. Pero no, me lo están haciendo como pregunta por educación. Si yo le digo a alguien, oye, ¿puedes abrir la puerta, por favor? ¿Qué le estoy diciendo? Abre la puerta. Es una orden. Pero por resultar más educado, lo que voy a hacer es hacerlo en pregunta. Y más si añado ese maravilloso please. ¿Vale? Pero es una orden. Es una orden encubierta. Y esto lo vamos a llamar request. Es decir, una petición. ¿Cómo se hacen las peticiones? Parecidas a las órdenes. Lo único que aquí tenemos el reporting verb va a ser el ask. Ojo, no hay que confundir con el ask de preguntar. Aquí va a ser un ask con su segundo significado, que es el de pedir. Vemos un ejemplo. Aquí sería, por ejemplo, Anna asked me. Pero no porque me lo pregunte, sino porque me lo pide. ¿Y qué es lo que me pide? Abrir la puerta. ¿Vale? O sea, esto lo vemos en la vida real. Oye, ¿me puedes abrir la puerta, por favor? Ana me pidió que le abriera la puerta. ¿Vale? En español es mucho más complicada. Ana me pidió que yo le abriera la puerta. Pero en inglés, si lo pensamos en inglés es súper rápido. El ask de petición, a quién se lo pides, y el verbo con el to, como si fuera una orden. Será algo así como Ana me pidió abrir la puerta. Ya está. Bueno, y con esto hemos acabado lo que sería el grueso del estilo indirecto. Hemos visto las statements, que serán las afirmativas, luego las preguntas, las órdenes y las peticiones. Esto es lo fundamental que hay que controlar, ¿vale? Yo sé que es mucho, son 2 vídeos bastante densos, haremos más vídeos para ponerlos en práctica, pero ojo que aún queda un tercer vídeo de estilo indirecto que va sobre los verbos introductorios que llevan sus estructuras propias, que ya es lo más difícil que podemos ver en el estilo indirecto. Ya nos iríamos a un nivel de un B2 consolidado o incluso de un C1, ¿vale? Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, enjoy your English.